El zapatismo es un término empleado por historiadores para referirse al movimiento armado identificado con las ideas de Emiliano Zapata, un caudillo de la Revolución Mexicana. El zapatismo narra la historia de miles de indígenas y unos pocos mestizos del subsuelo mexicano. En el primer capítulo del zapatismo se narra la historia de entre los hombres y mujeres de maíz, contados por el viejo Antonio, un humilde campesino chiapaneco, quien es descrito por tener edad indefinida y rostro muy curtido. Simboliza la sabiduría ancestral maya quiché. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional da a conocer las diferentes cabeceras municipales. La primera declaración de la selva lacandona. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en guerra. Los combates se extendieron a 14 municipios de Chiapas. El Ejército Federal y las fuerzas policiales emboscan a indígenas en el municipio de Ocosingo y asesinan a decenas de zapatistas, la mayoría civiles desarmados. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ataca 2 grandes cuarteles del Ejército Federal y 4 cárceles. Capturan a Absalán Castellanos Domínguez, acusado de ser el gobernador más bruto y corrupto que tuvieron durante 1982-1988. El perdón de un mal gobierno. El presidente Salinas lee un comunicado a todo México en el que se expresan que los que participaron en la rebelión serán perdonados. Los zapatistas deciden cubrir su rostro con un pasamontaña o pañuelo negro, por su cultura indígena. Otros lo toman como resignificación de personaje de la mitología popular mexicana. Un ejemplo de la ética zapatista se da el 16 de febrero cuando el Ejército Zapatista deja libre a Guadalupe y al ex gobernador. En cambio, exigen la liberación de cientos de indígenas encarcelados. El neozapatismo. La mayoría de quienes se interesan por el zapatismo lo hacen a partir de su diverso y accionar novedoso. El Ejército Zapatista combina y actualiza diferentes experiencias de lucha. De aquí, ni la extrema situación de pobreza ni el autoritarismo bastan para explicar la insurrección armada o la propuesta política de enorme resonancia en México y en el mundo. La comuna de Morelos sufrió una represión en el asesinato de Zapata en 1919, en Chinameca. En 1923, Pancho Villa será muerto en Chihuahua, consolidándose el proceso contrarrevolucionario. Este proceso surgió en los años 60 y se nutrió de la renovación cristiana en América Latina. De las numerosas guerrillas de México, ninguno logró alcanzar el consenso social y político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En la estructura política y militar, Marcos, autoridad del Ejército Zapatista, es el responsable del contacto con la sociedad civil. El Ejército Zapatista tiene como objetivo el diálogo y la palabra. Podemos llamar al Ejército Zapatista un ejército revolucionario, ya que sugieren renovar el lenguaje para un posible movimiento y proponen construir una cultura y una política nueva. El Ejército Zapatista rechazaba el calificativo de vanguardia y consideraban que la organización política es importante por la cantidad de miembros que la gente puede movilizar. La sociedad civil es el agente que puede producir el cambio social a través de la lucha contra el neoliberalismo y por la humanidad, por medio de organizaciones democráticas y autónomas. Además compromete una demanda anticomparativa hacia los oprimidos de México. Los dirigentes políticos profesionales tienden a transformar el poder, mientras que los rebeldes no plantean la toma de poder. La mayoría de ellos busca un acuerdo común para el bien de la comunidad, a través de la democracia y en obediencia por la palabra colectiva.
La tercera declaración de la Selva Lacandona se aclara que su lucha abarca a los pueblos indígenas, sino a la sociedad mexicana y la conformación del Movimiento de Liberación Nacional, que agrupe a la Convención Nacional Democrática. El Ejército Popular Revolucionario, organización marxista-leninista, realiza acciones armadas simultáneas en varios estados de México, dejando como saldo sus muertes. Además, declara que el Ejército Zapatista cuenta con su apoyo en caso de interrumpirse el proceso de diálogo con el gobierno. En la Ciudad de México nace el Frente Zapatista de Liberación Nacional, tras ser anunciada la cuarta declaración de la Selva Lacandona. A su congreso asisten 1.111 delegados zapatistas, en el que quedan establecidas las bases para la conformación de una red nacional que aglutine a todas las personas a apostar a la autoorganización de la sociedad civil. El nacimiento de los caracoles. Fueron creados en el 2003 para reemplazar la anterior forma de organización, los Aguascalientes, tras un periodo de extensa discusión sobre la necesidad de cambiar la relación entre las comunidades con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de las comunidades con el mundo exterior. Luego de reconocer algunos errores en el funcionamiento de los caracoles, el subcomandante explicita dos fallas que, según sus propias palabras, parecen ser crónicas en el quehacer político zapatista. Una de estas fallas es el lugar que las mujeres ocupan. Denota ausencia de las mismas en la participación de tareas generales de dirección organizativa y en los consejos autónomos. La otra falla es la relación de la estructura político-militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con los gobiernos autónomos, en cuanto a estructura jerárquica y los gobiernos civiles autónomos. Resulta ser de vital importancia que se generalice la designación o destitución de las autoridades autónomas locales y regionales, sin la intervención del mando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las juntas de buen gobierno se forman con representantes de los municipios autónomos zapatistas de las comunidades que forman parte de cada caracol. Sus miembros son rotativos y reemplazables en todo momento. Entre sus tareas está la de coordinar la ayuda y apoyo entre comunidades y distribuir de manera más adecuada la ayuda exterior. Entre otras está mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre municipios autónomos y entre municipios autónomos y gubernamentales. La vida cotidiana en territorio zapatista. En el territorio rebelde existen otras instancias de autoorganización que, en conjunto, apuntan a una transformación integral de la vida cotidiana, construyendo relaciones sociales sobre nuevas bases. Desde un inicio el Ejército Zapatista tuvo como prioridad la educación, para enfrentar la analfabetización. Las comunidades zapatistas fueron creando cursos, brindando clases de forma gratuita. Han llegado a elaborar desde los propios contenidos pedagógicos hasta manuales de alfabetización y libros de texto. Además de las decenas de escuelas, los zapatistas han construido en algunos municipios centros de formación o secundarias. Las resonancias en el mundo. El movimiento zapatista tuvo repercusiones en los 5 continentes, con agrupaciones que vienen realizando múltiples actividades de apoyo a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de colectas, difusiones de comunicados, declaraciones y visitas a las comunidades indígenas.